Pues muy buenas noches allá en la comodidad de sus hogares y nosotros acá haciendo esta transmisión desde nuestro local en Belisario Domínguez número 6 en nuestro centro de Esperanza La Antorcha, esperando que esta semana, que en estos días que haya transcurrido, su hogar esté gozando de plena salud. Y es que la verdad, estar vivo cada día es un motivo para agradecerle a Dios, sobre todo en medio de estos días de esta pandemia, ¿verdad?, que molesta a la humanidad. Pero nosotros, ¿verdad?, siempre confiando en el Señor. Pues bueno, pues estén listos, ¿verdad? Ahí que sus hijos, sus esposos, sus esposas les acompañen en este pequeño consejo, más que una predicación, este pequeño consejo de la palabra de Dios que es formidable. Estar todos los días, estar alimentando nuestra alma, alimentando nuestro corazón y no estando alimentándolo de las malas noticias, ¿verdad? Que hoy recogemos en las calles a través de las redes sociales. Es la verdad catastrófico o cómo el mundo se ha movido de manera drástica a lo que hoy conocemos a través de todas las noticias que podemos escuchar. Entonces, hoy desconcéntrense de allá y concentrémonos un poquito en lo que vamos a hacer. Pues este pequeño mensaje viene de una pequeña ilustración que yo quiero platicarle. Esta ilustración que yo quiero platicarle, pues me la contó mi padre hace muchísimos años. Yo creo que hace más de 40 años me costó esta ilustración. Y en esta semana me he estado acordando de esta ilustración y el título de esa ilustración es así, como lo dice nuestra tarjetita, así, muriendo de sed en agua dulce. Y les quiero contar acerca de esta pequeña ilustración, pero antes de ir a la ilustración, yo quiero que me acompañen ahí en su casa para que veamos una cita bíblica ahí en Marcos 4, 35 al 41, que por aquí van a estarlo proyectando en la pantalla, pero por aquí también hice una tarjetita para que vayamos juntos leyendo acerca de este pequeño mensaje que está muy, muy bonito. Después de que terminemos este pequeño texto, de leerlo, vamos a contar esa pequeña ilustración. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿A qué se refiere al otro lado? Bueno, al otro lado de lo que es el mar de Galilea, que otros lo conocen como el mar de Tiberíades. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo. O sea, Jesús durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y decían unos al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Pues en este rubro, en este texto, que nos vamos a ir guiando a través de este pequeño mensaje, de este pequeño consejo, le quiero contar esa ilustración que yo les decía que mi padre me había contado. Y es que esta historia tiene sus bases firmes y esto nace en lo que es en el río Amazonas. El río Amazonas, uno de los ríos más grandes del mundo, bueno, después del río Nilo, con casi 6.400 kilómetros de longitud, que empieza desde Perú, ¿verdad? Una parte del Perú, dicen que nace aproximadamente en el Machu Picchu, y de ahí recorre hasta el Océano Atlántico. Y ese recorrido dura casi 6.400 kilómetros, pero pasa algo ahí característico en este río, de que hace un canal que cruza a través del Atlántico. Y pasa un fenómeno natural casi no creíble, es que el agua dulce con el mar salado del Atlántico no se revuelve. Y entonces de lo que sería la tierra hacia la profundidad del mar, van a pasar 200 kilómetros para que el agua se empiece a revolver y hacerse, como lo conocemos, un mar con agua salada. Pero mientras esa brecha, ese canal, va a ser de agua dulce. Pues ahí quiero contarles esta pequeña ilustración que unos pescadores brasileños salieron y
los alcanzó un viento fuerte y los sacó, los mandó a la deriva y estuvieron navegando perdidos en el mar durante 3 días. ¿Qué pasó durante esos 3 días? Pues empezaron a perder víveres y empezaron a perder pues algo base que sería el agua potable. Entre sus cosas que ellos traían, pues traían sus métodos de seguridad, algo que le llaman la bengala de seguridad para saber dónde señalar, en dónde está ubicado ese barco. Y entonces pues ellos, y junto con el capitán, lanzaron esa bengala para que otros barcos, amigos o vecinos, pudieran localizarlo, en dónde estaban ellos situados. Y sí, hubo esa fortuna de que alguien, otros barcos se acercaran, y cuando otro barco se acercó, otro barco con otro tipo de bandera se acercó al barco brasileño que había sido desviado de su turno. Resulta que encuentra a la tripulación con los labios partidos y le preguntó al capitán de la bandera extranjera a los brasileños qué estaba pasando, qué era que lo que más necesitaban. Y ellos le dijeron, lo que necesitamos primeramente es agua, porque van varios días que no llevamos sin tomar agua. Pero ¿cómo? ¿Cómo pueden ustedes estarse muriendo de agua si de hace 3 días desde que salieron del puerto, ustedes han venido por este canal de agua dulce y ustedes solamente lo que hubieran hecho es bajado algún recipiente, conectado a alguna bomba para que les hubiera surtido el agua potable y ustedes no estuvieran pasando estas angustias? Y esto se resume a lo que hoy estamos viviendo en los días de hoy. Ha habido tanta catástrofe que sabemos, pasa esto aquí, pasa esto allá, a través de todas las noticias, como les decía en un principio de lo que nosotros escuchamos, cuánta tormenta están pasando, cuánta tormenta de información estamos teniendo. Queremos pensar que ahora estamos más comunicados, pero por todo lo contrario, ahora estamos más atormentados, ahora estamos más afligidos, porque ahora recibimos la noticia de primero. A lo mejor algunos son fake news, ¿verdad? Como se le llama ahora, noticias falsas algunas, y algunas sean noticias buenas, pero debemos estar pidiendo a Dios discernir entre las noticias malas y las noticias buenas, ¿verdad? El barco que habla la Biblia, ¿verdad? Que pereció en medio de la tormenta donde Jesús estaba, pues nos obliga a ir a un primer punto. Y es esto, miren, mar en calma. Fíjense que antes, si no mal recuerdo, en febrero, cuando terminamos febrero, toda la ciudadanía, cuando menos de México y Minatitlán, todos estábamos en paz. Estamos hablando de este año 2020. Escuchábamos rumores que en otra parte del mundo, en Asia, estaba lo del famoso coronavirus. Pero México estábamos en calma. Gozábamos de una tranquilidad enorme que nada nos alarmaba. No había de qué preocuparse, todo fluía de una manera extraordinaria y como lo dice la Biblia, teníamos un mar en calma. Pero ¿qué pasa? Que a medida que termina febrero y comienza marzo, las cosas se empiezan como a descomponer. Como que aquel mar que estaba en calma, ahora el mar se empieza a revolver y entonces empezamos a saber de que ahora sí, ¿verdad? Nos tenemos que preocupar porque hay vecinos que han contraído esta enfermedad terrible del COVID-19 y nos empieza a alarmar y ha empezado a crear un caos en nuestra vida. Empieza a alarmarnos porque ahora sabemos, ¿verdad?, que hay familiares, que hay amigos que han perecido en esta terrible enfermedad. Pero ¿qué pasaba antes, por febrero, hacia atrás? Pues pensábamos que la noticia era lejana, pero ahora sabemos que la noticia no es tan lejana. Pero gozamos de un mar en calma, gozamos de un mar tranquilo. Cuando está el mar tranquilo, cuando hay bonanza, cuando todo está bien, es cuando nosotros debemos ser previsores en muchas partes. Y una de las cosas que no debemos descuidar es nuestra parte espiritual. Ahora obvio es que nos volvemos como más espirituales, como que oramos más, ¿verdad? Porque sabemos que este mal podemos todos, porque nadie está inmune a esto. Pero debemos aprovechar cuando las cosas están en calma
para llenar nuestras alacenas, para procurar por nuestros ahorros, pero procurar también por llenar nuestro corazón de cosas buenas, de compartir con nuestros vecinos, con nuestros hijos, con nuestros prójimos, de cosas buenas, porque poco a poco, ¿verdad? Como ustedes hemos ido evolucionando, las cosas no han sido sencillas. Y vamos a pasar a otro pequeño punto. Tan pronto viene algo, como pasó con la barca, vino una tormenta inesperada. Esa tormenta que no hay forma de cómo salvarnos de esa. No hay fórmula, no hay cosas que podamos contrarrestar en una tormenta. Cuando las tormentas vienen, lo único que podemos hacer cuando más podamos es aguarecernos, aguardarnos, meternos en un lado, refugiarnos mientras pasa la tormenta. Ahora las autoridades, ¿verdad? De manera científica nos dicen, quédate en casa, stay at home, que nos quedemos en casa. ¿Verdad? Hay gente que cumple con estos lineamientos de quedarse en casa para pasar esta tormenta, pero la tormenta de forma natural no se calma. La forma natural hace sus desastres naturales, rompe los cascos de los barcos en alta mar. Gente que me ha contado que cuando van al mar y los agarra la tormenta, dice que los barcos son cascaritas de nueces en medio de la mar, que no sabemos cómo podemos controlarlo hasta que el capitán, ¿verdad?, recibe una señal ahí a vía satelital para que se dirija a un puerto cercano, a un puerto seguro para poder pasar la tormenta. Pero no esperemos que esas tormentas nos toquen en nuestro hogar, que esas tormentas toquen nuestras vidas para poder reaccionar. Ya tuvimos la oportunidad de tener un mar en calma, ya tuvimos una oportunidad de tener una vida en calma, de llevar una vida confortable en medio de nuestra casa, ¿verdad? En la comodidad de nuestro aire acondicionado, de nuestra hamaca allá en casa. Ya tuvimos todo ese tiempo, pero ahorita el mar se ha vuelto tormenta. Ahora la vida se ha vuelto tormentosa, se ha vuelto trágica, tristemente en algunos casos. No esperemos a que esto pase a más. Clamemos al Señor Jesús en todo momento para que esta tormenta pase de manera inmediata. Clamemos a Jesús para que haya científicos que puedan ayudarnos a resolver este problema. Que haya personas en México capaces, científicos, de poder que las cosas cambien. Jesús nos dice en el capítulo 4:39, le dice al mar, calla y enmudece. Los mismos discípulos de él, que mucho tiempo habían caminado con él, que habían visto otros milagros con él, estaban sorprendidos porque todavía el mar y el aire, ¿verdad?, del viento habían enmudecido, se habían calmado. Es la única recurso que nos queda ahora. Seguir clamando a Jesús de que en medio de esta tormenta Jesús venga y ponga para empezar paz en nuestra mente. Que el viento, que la tormenta que está azotando no nos incomoden. Que el viento y la tormenta que está sucediendo ahora no tenga por qué asustarnos y ponernos en paranoia, nos ponga en miedo. Obvio es que hay que ser también prudente y sabio de lo que dicen las autoridades, ¿verdad?, de guardarnos. Pero sobre todo hay algo muy interesante, que cuando clamamos a la sangre de Jesús, los miedos se van, la paranoia se va. Y eso nos da fortaleza para que nuestro corazón esté tranquilo, para que podamos dormir, para que una tosecita que nos esté dando nos atormente, para que una gripita en casa nos atormente, para que una calenturita nos atormente. Hay que estar cuidándonos, desde luego que sí, pero sobre todo creyendo en Jesús, que Él puede hacer esto, lo que dice, a la misma enfermedad, a la misma pandemia, calla y enmudece. Tenemos que creer que nuestra fe se reactive, que nuestra fe llegue a los límites y sobre todo de que por las mañanas, al mediodía y por la noche, poder inclinar nuestras rodillas allí en nuestro rincón más íntimo de la casa y poder clamar a Jesús y decirle, Señor, aquí estoy.
No soy nada ante este monstruo de enfermedad. Pero en tu nombre yo te pido que la calles y la inmudezcas. Y que podamos transformar, Señor, toda esta tormenta, transformarla en un momento de calma. Señor, tú nos ayudas en este momento para que podamos salir de esta tormenta. Hay algo y un salmo muy recurrente, ¿verdad? Para esto y que en las escuelas dominicales, para los que pudieron ir a escuelas dominicales, es básico, ¿no? El del Salmo 91, el que dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Habría que tener ese texto ya como un estribillo en nuestro labio y recitarlo en todo momento, cuando salimos en la calle, cuando los miedos nos atacan en nuestra vida, tener este versículo en mente y clamar al Señor Jesús y pedirle, Señor, manda que esta enfermedad caiga y se pueda enmudecer. Vamos a asirnos de todos esos recursos espirituales que nosotros sabemos. No hay otra fórmula que podamos nosotros recurrir, porque ni los mismos científicos saben de una vacuna. Apenas hace poquito, ¿verdad? La OMS acaba de lanzar, los médicos de director de salud, el Demsivir, ¿verdad? Que está ahorita de moda, que se va a poner de moda en los hospitales para calmar dolores y que dicen que está haciendo que ahora los pacientes que duran 10 días internados duren 7, duren 6 días. Pero vamos a seguir confiando en que haya métodos científicos, pero sobre todo hay que clamar para que el poder infalible de la oración pueda hacer que esos pacientes, esos enfermos que están en los hospitales, puedan salir pronto. Y de que esa multitud de personas que están dando al hospital de alguna manera puedan ser regresados sanos y salvos a su casa. Y sobre todo los que hoy podamos gozar de salud, Dios nos las pueda seguir conservando. Pero no perdamos esta oportunidad. Si ya con esta pandemia no aprendimos la lección de poder acercarnos y tocar el manto de Jesús, ¿qué más falta para que podamos hacer? Para poder ser sensibles a la voluntad de Dios, para ser sensibles a escuchar cada una de las cosas, las invitaciones que hoy están de moda a través de las redes sociales. Ahora están alcanzando a todo el mundo, el Evangelio está predicando en todas direcciones, pero falta una sola cosa, que haya sensibilidad en nuestro corazón, que abramos nuestro corazón y dejemos entrar a Jesús en él. Y pedir, ¿verdad? Y clamar por nuestros pacientes, porque de alguna manera todos estamos vinculados a los casos de nuestra localidad. Hablando aquí en Minatitlán, estamos vinculados de alguna manera a algún familiar que de alguna manera ha estado afectado, ha sido tocado por esta enfermedad. Ustedes en casa, ayuden ahí. Y vamos a aprovechar este momento para orar, para ya junto con tu familia, reunidas, puedan ser tocadas por este pequeño mensaje, por esta oración, y que no vaciemos en saco roto hoy la bendita oportunidad que tenemos de todavía poder arrodillarnos y decir al Señor, aquí está mi corazón, heme aquí, Señor, ¿para qué me quieres? Entonces, vamos a orar con fe ahí, a reactivar esa fe en nuestros hogares, hay que reactivar nuestra fe en nuestras vidas, inyectarle a nuestros hijos de fe y confianza también, a nuestra esposa, a nuestro esposo, de saber, ¿sabes qué? El Señor va a volverlo a hacer. El Señor va a volvernos a sacar, como tantas veces nos ha sacado, de cuántas adversidades hemos tenido en la vida y que hoy podamos contar un testimonio. Y sé y estoy seguro de que en esta adversidad pronto estaremos contando testimonio. Hay esperanza para ti, hay esperanza para tu familia. Entonces creamos, oremos allá. Gracias, Señor Jesús. A esta hora ponemos en tus manos, Señor Jesús, la vida de cada uno de mis hermanos allá en sus casas. Señor, bendícele, Señor, que tu ángel, Señor, manda ejércitos para que puedan cuidar de las casas, Señor. Que no nos volvamos insensibles a las reglas de las autoridades, que no nos volvamos insensibles a escuchar tus mandamientos, a escuchar tu voz. Bendice cada una de su familia, multiplica sus alacenas, Señor, su economía, dale una idea práctica para que ellos puedan poder resarcir su economía y pronto ellos puedan funcionar como familia, Señor Jesús, que no exista hambre, que no exista escasez. Bendice, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, Señor,
en los puntos donde va a tocar este video, Señor, no nos queda otra cosa más de seguir esperando en ti, de seguir teniendo puesta nuestra esperanza en ti. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres nuestro oportuno socorro. Gracias. Y los dejo, y gracias por escucharme. Amén.